Hermanas, llegamos al tercer domingo de Pascua, de este tiempo en que celebramos de modo privilegiado la victoria de Jesucristo sobre el pecado y la muerte. El jubiloso acontecimiento de la resurrección del Señor es el corazón del Evangelio, que necesitamos proclamar y testimoniar con gozo en medio de sombríos escenarios de muerte que provocan desánimo. El Papa Francisco nos llama en la exhortación apostólica la alegría del Evangelio a no dejarnos contagiar de la psicología de la tumba que poco a poco convierte a los cristianos en momias de museo, desilusionados con la realidad, con la iglesia o consigo mismos. Viven la constante tentación de apegarse a una tristeza dulzona, sin esperanza, que se apodera del corazón como el más preciado de los elixires del demonio. Llamados a iluminar y a comunicar vida, finalmente se dejan cautivar por cosas que solo generan oscuridad y cansancio interior y que apolillan el dinamismo apostólico. Por todo esto, dice el Papa Francisco, me permito insistir, no nos dejemos robar la alegría evangelizadora, que poco a poco convierte a los cristianos en momias de museo. San Lucas, por un lado, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, presenta el discurso audaz de Pedro el día de Pentecostés, en el que anuncia con claridad y valor la resurrección del Señor, basado en el testimonio de todos los apóstoles. Por el contrario, el mismo San Lucas, en el Evangelio, narra la experiencia de los discípulos tristes y desanimados que el mismo día de la resurrección iban hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Aunque en realidad nadie conoce la ubicación exacta de Emaús, sin embargo todo parece indicar que ellos se alejaban no solo de la ciudad geográfica de Jerusalén, sino que se alejaban de lo que había sucedido allí. De modo muy escueto, San Lucas resume el actuar de los dos hombres diciendo, comentaban todo lo que había sucedido. La frase, corta y lapidaria, todo lo que había sucedido, encierra la dolorosa experiencia de la pasión del Señor, en medio de una espiral de injusticia y violencia, hasta desembocar en la muerte ignominiosa en la cruz. ¿Se podría conversar en una situación tal sin tristeza, miedo y desilusión? La situación de los discípulos de Emaús es de alguna forma la nuestra. Nos enfrentamos a dificultades, problemas, enfermedades, inseguridad y todo tipo de situaciones adversas. Es muy difícil salir adelante sin la fe en el Señor resucitado y sin la esperanza que solo Él puede infundirnos. Sin esas virtudes nos arrastran el desánimo y la desilusión. Eso es precisamente lo que estaba ocurriendo con los discípulos de Emaús. Como dice San Lucas, mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. No haber reconocido a su maestro podría parecer increíble. Jesús los había llamado a seguirlo y ellos lo siguieron. Habían escuchado la buena noticia de la salvación y habían compartido su mesa, pero no lo reconocieron porque tenían los ojos, estaban velados por la tristeza. Así sucede en la vida de las personas sumidas en sus penurias, incapaces de reconocer la presencia del Señor. Ya el Concilio Vaticano II advertía en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, es decir, gozos y esperanzas, y dice esta Constitución Pastoral: ante la actual evolución del mundo,
Son cada día más numerosos los que se plantean o los que acometen con nueva penetración las cuestiones más fundamentales. Por ejemplo, se preguntan, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, que a pesar de tantos progresos hechos, subsisten todavía? ¿Qué valor tienen las victorias logradas a tan caro precio? ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad? ¿Qué puede esperar de ella? ¿Qué hay después de esta vida temporal? Las cegueras generadas por muchas situaciones no dejan reconocer la presencia del Señor resucitado, quien siempre está a nuestro lado. Jesús se acerca y pregunta a los discípulos de Emaús, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? La escena, con rico sabor oriental y exquisita calidez humana, presenta a un desconocido que se une a conversar, lo que resulta extraño a nuestras sociedades modernas, pues incluso pareciera una intromisión. El Señor va con nosotros, camina a nuestro lado, pero muchas veces no somos capaces de reconocerlo. Hasta nos parece un intruso en nuestra vida. El desánimo ensombrece la presencia de Jesús en nuestras vidas. En respuesta a la pregunta, aquellos discípulos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Nosotros esperábamos. Una expresión de desilusión. Ahora ya no esperan nada, solo queda desilusión y desesperanza. A pesar de que las mujeres y otros testigos les anunciaron que estaba vivo, los discípulos de Emaús no fueron capaces de entender. Y eso es lo que Jesús les reprocha, su dureza de corazón. Y por eso les dice, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Pero aunque ellos no lograban entender, su corazón ardía al escucharlo. Al acercarse al pueblo de Emaús, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Al invitarlo a quedarse, ellos abrieron la oportunidad para el encuentro con el Señor resucitado. Lo reconocieron al compartir el pan. Después de haber recibido el pan de la palabra, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Compartir el pan es un momento propicio para que acontezca el encuentro personal con el resucitado y para que sea posible anunciar a otros esa experiencia. Queridos hermanos, queridas hermanas, solo podremos ser genuinos discípulos y misioneros de Jesucristo si nos dejamos encontrar por Él en el camino, si lo invitamos a quedarse con nosotros, si escuchamos su palabra y compartimos la Eucaristía, pan de la vida y nuestro pan cotidiano con nuestros hermanos. Si le abrimos nuestro corazón y nuestra vida, entonces podremos, como los discípulos de Emaús, vencer todos nuestros miedos, angustias y desilusiones, y podremos, como Pedro, testimoniarlo con gozo y valentía. Les invito a ponerse de pie y juntos hagamos esta oración. Dios y Padre nuestro, nos has rescatado de nuestro proceder inútil. No con bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto,
ni mancha. Ayúdanos para que sepamos creer en Él y dar testimonio gozoso de su resurrección. Amén.